Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña charla acerca de uno de los temas aparentemente más simples, más sencillos, dentro de las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a llamar la fe. ¿Qué es la fe? ¿Sí? Entonces, en el nombre del Señor Jesús y Mesías, le invitamos a que escudriñe las Escrituras y de que vaya directamente al libro de Hebreos, el capítulo 11, del verso 1 en adelante. Hebreos, capítulo 11, versos 1 en adelante, para mirar el don de la fe, qué es, cómo funciona. Hay un libro llamado Habacuc, el capítulo 2, creo que es el verso 3 o 4, donde dice acerca de la fe, como la justificación. La fe solamente aparece ese monosílabo, aparece una sola vez en Habacuc, en todo el Antiguo. Pero Hebreos, la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo hablando, muestra claramente qué es la fe. Fe es certeza y convicción. La fe no es una creencia. La fe es certeza y convicción. Eso es lo que es la fe. Pero la fe no tiene que ver absolutamente nada con la creencia concerniente a la capacidad humana de entender. Me explico. Muchas personas hoy en día, particularmente los científicos, ven el universo a través de sus telescopios y sus aparatos que los pueden llevar a distancias que el ojo natural no alcanza. Pero pasa, sucede y acontece que concerniente a la fe de las Escrituras, la fe que nos está diciendo las Escrituras, que es certeza y convicción, no es precisamente ni una capacidad humana, ni la razón humana, ni el entendimiento humano, sino que es un don. Y este don es de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a tomar un texto en Mateo, el capítulo 11, los versos 23, 24, 25, 26, donde el Señor nos está diciendo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre ha visto alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aparece la palabra revelación. Tengan muy en cuenta esta palabra revelación con la palabra don y con la palabra don y con la palabra fe. Entonces, estamos entendiendo. Arrancamos por la fe, descrita en el capítulo 11 de los Hebreos, que es certeza, convicción. Hablan de la fe que tuvo Abel y de la que no tuvo Caín, porque no hablan de la fe de Caín. Hebreos da claridad exactamente desde el mismo comienzo, de que Caín no tenía este don, la fe. Pero una cosa, él fue a ofrecer también al mismo Dios, al mismo Señor, al mismo Elohim, a quien ofreció a Abel, a quien Adán escuchaba la voz, y en la voz iba la palabra. Entonces, es muy curioso que Caín va y hace la ofrenda, se supone que por fe, pero Hebreos nos aclara que Caín, no hablan de la fe de Caín, hablan de la fe que estaba depositada en Abel, y Abel sabía qué era lo que había que hacer. El registro en Hebreos 11 en ningún momento habla de la fe de Caín. Por lo tanto, si estamos entendiendo, no con nuestra capacidad de entendimiento, sino por la revelación, que es el don, entonces estamos comprendiendo de que fe es una revelación que Dios se la da a sus hijos, y Caín no la obtuvo, no la tenía, ofreciendo al mismo Dios. ¿Qué ofreció él? Frutos de la tierra. ¿Qué ofreció Abel? Trajo de lo mejor
de sus corderos, de lo mejor de las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos entendiendo de que fe es un don y quien lo da es Dios, y revelación es precisamente lo que el Señor hace cuando pregunta. Si la persona a la cual abordaba el Señor Jesús y él decía, ¿crees? La persona decía, creo, como crees te sea hecho. Entonces, este creer estaba fundamentado no en la razón de la persona, sino que cuando el Señor hacía contacto con la persona, sabía quién era, de dónde venía y para dónde iba. Estaba hablando Dios en la forma humana, Dios tabernaculizado en un cuerpo, revelando los secretos, las intenciones del corazón. Él le dijo a Natanael, sin verlo, cuando estaba bajo la higuera. Él le dijo a los saduceos y a los fariseos que antes que Abraham fuese, él ya era. Él le dijo a Pablo, en la carta de Gálatas, declara Pablo en el Espíritu, hizo que lo habían separado desde el vientre de la madre. Quiere decirte que en el plan de Dios, lo que ha de ser, ya fue, y lo que ha de venir, ya vino. A nosotros, a través de las Escrituras, nos están recordando, nos están moviendo, qué es lo que hay de nuestro Padre espiritual. Ya tenemos un Padre físico, sea que nos haya atendido o no, sea que Él se haya ido, o sea que haya vivido con nosotros, o sea un buen Padre que haya estado con nosotros. Pero ese es el Padre biológico. Estamos hablando del Padre espiritual. Entonces, creer concerniente a lo que pregunta el Señor en los Evangelios, no es la capacidad mía de yo producir fe. No. Es que a lo que yo debo creer es que el Señor Jesús es el Mesías, es el único y suficiente Salvador, es el mismo Dios caminando sobre la tierra, es el gran Elohim con todos sus atributos, con todos sus nombres, con todas sus manifestaciones viniendo a nosotros. Entonces volvemos a tomar lo de la fe. Vamos a tomar otra parte de la fe. El universo, como dijimos con los científicos, fue constituido y hecho por la palabra. Esto es fundamental en la Escritura. La palabra, que no es palabra humana, esta es palabra divina. Divina, ¿por qué? Porque viene del uno y único. Del uno y único. Esta es palabra, y está la palabra hablada, y la palabra escrita. El escrito está, la palabra escrita. El escrito está, y el así dice el Señor. Entonces, en ese orden de ideas, la palabra hablada, la palabra divina, ¿cierto?, lleva en sí, implícita dentro de ella, la fe. La fe, que es un don que Dios activa, y la revelación es lo que nos lleva a conocer que el Señor Jesús es el Mesías, como le dijo Pedro en la revelación. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre, Ben-Ha Adán, o Bar-Ha Adán, hijo del hombre. Unos dicen que tú eres Elías, Jeremías o uno de los profetas. Y vosotros, ¿qué decís? ¿Quién soy yo? Entonces Simón, el hijo de Jonás, llamado Kefá, Petros, Petra, Piedrecita, digo, tú eres el hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado o gozoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto, ojo con la clave, esto no te lo reveló, esto no te lo reveló carne y sangre, más mi Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas, pero vamos a tomar lo principal. Una, esto que se le reveló a Pedro, era que él era el Mesías, y lo vamos a ver, el Hijo del Dios viviente. Si los fariseos o los saduceos escuchan a Pedro decir eso, lo matan. ¿Sí? Porque esa era la revelación divina. Ahora, cuando él lee en el diálogo, usted lo puede leer detenidamente, ¿cierto?, en Mateo, acerca de esto no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y a ti te digo, tú eres Kefá, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
Y ahí se enredó todo porque la Iglesia Católica Apostólica Romana tomó ese texto y puso a Pedro por encima del Señor Jesús. Como los evangélicos ponen a un Dios que no sabemos ni cómo es por encima del Señor Jesús. Por encima del Señor Jesús no hay nada. Él es la palabra. Él es pensamiento-palabra que no corresponde a un razonamiento. Lo que Él dice es, sea la luz, fue la luz. La física, la espiritual, aún la artificial, sea la luz. El Señor Jesús, digo, sea la luz. Bien, entonces, estamos mirando que la luz, ¿cierto? Física, espiritual, la luz, viene directamente de Él, y Él es luz. Yo soy el camino, la verdad y la luz. Esa luz a la que el Señor nos está haciendo referencia es precisamente la luz espiritual en la que nosotros debemos caminar, y es una revelación de la palabra, de la bendita y santa palabra de Él, de que Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa? Cuando Él le reveló esto, de que Él era el Mesías, revelación, de que Él era el Mesías, el uno y único, Él era el Señor. Cuando Él tuvo esta revelación, se dio cuenta que Él mismo, Señor, terminando el texto de Mateo 6:16, le está diciendo que a nadie digan que Él es el Mesías. En otras palabras, estaba guardado la revelación, como los ángeles le habían dicho a los hombres que estaban allá cuidando los rebaños, cuando hubo la anunciación del ángel a los pastores, donde Él les dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Sabemos que la palabra Salvador es lo mismo que el Señor Yeshua. ¿Qué traducimos para Jesús? ¿Sí? Salvador. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, ¿cierto? Mesías. El Señor Jesús es el Mesías y Señor. Nos está diciendo quién es Él. Ya están revelando quién es la persona que había, que Él es el Señor y Mesías. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Señor y el Mesías. En las versiones que usted tiene, Reina Valera, aparece la palabra Cristo. Pues la palabra Cristo es una palabra transliterada, transcrita, que su significado es de untado, mientras que la palabra Mesías es el ungido de Elohim, del Eterno, del que existe de sí mismo. Elohim. Ese es el de Elohim, Mesías. Pero ese no es el tema. La revelación sí, de que Él es, porque revelación es don y se traduce en hebreos como fe. Hablan de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, cómo Dios expresa el don en los diferentes hombres. Ahora sí, la pregunta: ¿cuál era la fe de Lázaro? Si usted está creyendo que usted produce la fe, entonces ¿para qué necesita el Señor? Lázaro no tenía fe, la hija de Jairo. Les dije, los que habían dormido, los que para nosotros estaban muertos, para el Señor Jesús duermen, y Él los llamó. Lázaro, ven fuera. Si usted lee bien el texto, notará que Lázaro sale vendado, atado, y afuera dice el Señor: desátenle. Entonces, ¿cómo salió? Salió gravitando, salió por el aire. No nos estamos burlando, estamos poniendo claras las cosas, que afuera es donde a él lo desatan. Lázaro, y algunos pastores, evangelistas o no sé qué, tratan de decirte que eso es alegórico. En otras palabras, no creen, porque ellos creen. Entonces, como ellos creen, no saben, y como no saben, entonces creen. ¿Y qué es lo que creen? Creen a sus pensamientos, no a la palabra, porque el que cree no sabe, y el que sabe no necesita creer. El que sabe tiene la revelación, el don de la fe de que el Señor es el Mesías. Eso es lo único que una persona tiene que saber. Con eso usted recibe sanidad, con eso usted recibe salvación, con eso usted recibe vida eterna, recibe el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, con eso. Por eso es simple. No entendemos por qué usted se deja atracar, robar, porque tiene que ir a un recinto si usted es templo del Espíritu de Dios. Entonces volvemos a lo de la fe. Moisés ya llevaba el vituperio del Señor Jesús y Mesías. Moisés lo llevaba y renunció a los deleites temporales. Entonces
todos los pastores aquí, ministros, andan enriquecidos precisamente de su ignorancia, de su desconocimiento. Usted está comprando con su dinero el reino, lo cual es un contrario a la palabra. Es decir, que usted se está haciendo maldito delante del Señor, producto de que usted está tratando de comprar lo que no se puede comprar. Entonces la fe es un don, es revelación, la fe es una certeza, la fe es convicción, la fe es un don que el Señor da. Cuando Él tiene el diálogo con la mujer del pozo, en Juan, los capítulos 3 y 4, una con Nicodemo y otra con la mujer del pozo, la Samaria, Él le dijo, si conoces el don de Dios, ¿y quién habla contigo? Porque Él le pidió, mujer, dame de beber. Y ella dijo, tú y yo, tú eres judío, yo samario, y no la vamos. Y Él le dijo, si conoces el don de Dios, no los dones, ¿y quién habla contigo? Ahí en ese mismísimo momento estaba tabernaculizado todo Dios, toda la eternidad. Estaba tabernaculizada ¿en quién? En ese ser que se veía insignificante para esos hombres que estaban almidonados como los pastores de hoy, como los hombres que dicen ser ministros, almidonados, hablando 50.000 tonterías que no corresponden absolutamente a nada a la Escritura. La Escritura es muy simple. Si usted no la escudriña por el mandamiento del Señor, usted nunca sabrá qué es lo que realmente es la fe. Fe es certeza. Y volvemos, el que cree no sabe. Cuando Moisés creyó que era golpeando 2 veces, la roca falló. Era una sola vez, ya estaba advertido. Cuando Abraham creyó que era en la manera en que él lo decía, la manera en que él lo hacía, pues se dio cuenta de que simple y llanamente el Señor actuó con él y mostró la fe en él. Abraham fue a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, que sería un absurdo, entre otras cosas, de que Dios, después de que da un hijo, lo va a quitar, y era una tipología perfecta. Toda la sombra, todo lo que tenemos como sombra, ¿cierto?, de lo que se conoce, mal conocido y mal dicho como Antiguo Testamento, que realmente es la revelación del advenimiento del Mesías, el Cordero de Dios, el que iba a ser, que había sido ya inmolado antes de la fundación del mundo y que iba a venir a ser la redención dentro de lo infinitamente alto y lo infinitamente ancho. Por la fe está constituido el universo, universos de universos de universos. ¿Cómo es que pueden ver con telescopios y no pueden saber sencilla y llanamente de que el Señor es quien puso el sol, la luna, las estrellas, el que lo hizo usted aquí en la tierra? ¿Cómo es que pueden ser tan torpes las personas de pensar de que fuimos descubiertos por Colón, en el caso de lo que corresponde Centro y Sudamérica, sabiendo de que ya existían aquí culturas más trascendentales, culturas que sabían y conocían de la tierra, conocían de los astros, y eso dan testimonio de los vestigios que quedan? Por lo tanto, nosotros tenemos un corte transversal en cuanto a lo que es la fe, lo que es el don, lo que es la revelación y simplemente lo que es una creencia. Una creencia es cualquier cosa. Una certeza es saber de que el Señor Jesús es el sanador. ¿Qué pasó con el ciego Bartimeo? Sin ver recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de que él quería ver. No solo con los ojos físicos, sino que él sabía que ese Jesús que caminaba era el Mesías y que lo podía sanar. Eso trajo la sanidad. Eso es lo que lo trae usted. Usted puede estar ahí tullido, puede estar con su vida pendiendo de un hilo. Pero en este momento, si usted recibe solamente la palabra, el don, la revelación de que el Señor es el Mesías, si usted acepta eso en su corazón, usted no necesita ir a ningún lugar porque usted es el templo del Espíritu Santo. Terminando entonces, usted nos puede llamar, cualquier duda que tenga, al 317-554-0184, mi nombre es Jorge Arango. Yo lo invito a que usted escudriñe la Escritura, a que no se deje robar, a que le haga preguntas directas a su pastor y si no le contesta, el tal es mentiroso. Confróntelo con la Escritura, la palabra es para usted y para mí, hombre o mujer, cualquier pecador o pecadora, borracho o prostituta, homosexual o lo que sea, tiene todo el derecho de escudriñar y de preguntar en el bendito y sagrado nombre del Señor Jesús y Mesías. Amén y amén.